¿En qué? En la oración y la palabra. Entonces primero dijo la oración y luego la palabra. Así que yo le invito en esta mañana que usted haga un balance. ¿Cómo es su vida de oración? ¿Qué tanto tiempo diario usted está orando? El hermano Zúñiga, creo, algunos lo conocieron, otros lo habrán escuchado. Zúñiga el anciano, el viejo, como decimos, ya él está en la presencia de Dios, pero él fue mi pastor y él nos casó. Y él nos decía a los jóvenes, porque fue mi pastor, muchachos, poca oración, poco poder. Mucha oración, mucho poder. Ninguna oración, ningún poder. Entonces, hermanos queridos, necesitamos poder para poder. No sé si me entienda la palabra. Poder de Dios, autoridad de Dios, para poder hacer nuestro trabajo. Alabanzas al Señor. Primero tenemos que permitirle al Señor que nos ministre a nosotros primero, para poder ministrar a otros a través de la oración. Para ver resultados espirituales, tenemos que demoler las fortalezas de Satanás. ¿Dónde? En la cámara secreta. Necesitamos en la oración pedirle al Señor, dame unción cuando oro, dame autoridad espiritual cuando oro. Poco hacemos este tipo de oración. Úsame en la oración. La mayoría de las veces, Señor, úsame en canto, úsame en la predicación. Y está bien. Yo le quiero invitar esta mañana. Comience como intercesora a decirle, dame unción en la oración, dame autoridad espiritual en la oración, dame conocimiento en la oración. En otras palabras, Señor, enséñame a orar. Y vea, hermanos, cuando uno trabaja esa área, se lo digo por experiencia propia, Señor, enséñame a orar. Dios lo va llevando a uno a unas dimensiones más profundas. Ya uno va saliendo de ese círculo vicioso de oración que el mismo Mateo 6 dice, y cuando ores, no hagas vanas repeticiones, no pienses que por las muchas palabras seréis oídos, porque vuestro Padre sabe de qué necesidad tenéis. Más bien, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estáis en los cielos. El Padre nuestro es el Padre nuestro es la oración fundamental que dejó Jesús en San Lucas, el capítulo 11, cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Les enseñó el Padre Nuestro y ese Padre Nuestro trae varias peticiones. Primero, mire cómo comienza, con alabanza, con adoración, con reconocimiento. Entra por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Luego, la primera petición que aparece es, establece tu reino. Eso tiene que ver con la salvación de los perdidos. Hermanos, ¿y cuántas veces la oración por los perdidos está en la colita, lo último, o de cualquier manera? Hermanos intercesores, necesitamos sacar tiempo específico para orar por los perdidos de cada barrio, de cada pueblo y de cada ciudad, porque es la primera petición que dejó Jesús, que su reino fuera establecido, que su nombre fuera establecido. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios son las almas. Hay pastores porque hay almas, hay iglesia porque hay almas. ¿Cuál fue el propósito de él manifestarse en carne? No fue por salvar el mundo, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El corazón de Dios son las almas. Mientras tú y yo estemos produciéndole almas al Señor, el Señor está contento. Pero esto lo tenemos que manejar en oración. Todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Pídeme y te daré como herencia las naciones, como posesión tuya los pueblos. Yo he visto y he tenido el testimonio de ver lugares donde se comienza la obra. Y se comienza porque a veces cuando se comienza la obra en algún pueblo, barrio o bueno, ciudad, se llega y de una vez a predicar. Pero Jeremías dice, hará campos para vosotros y no sentéis entre espinos.
Primero hay que limpiar el terreno. Hoy comenzamos nosotros esta tardecita un seminario de evangelismo. Y el hermano que viene a enseñar, que fue misionero en Costa Rica, yo recuerdo cuando mi esposo lo sacó a la labor, él llegó a un lugar, a un barrio, y toda esa gente alrededor del barrio, él hizo una encuesta, todos vivían en adulterio, no eran casados. Entonces nos pregunta, hermano, ¿yo qué hago? La gente no es casada. Entonces, le dijimos, no salgan a evangelizar todavía. Con el grupito de hermanos, hágase en una cadena de oración y ayuno, reprendiendo el espíritu de adulterio y de fornicación. O sea, hay que atar. Dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Si yo por el Espíritu de Dios echaré fuera demonios, dice Mateo, ciertamente ha llegado entre vosotros el reino de Dios. Porque cuando fueres a sacar el tesoro de la casa, primero tienes que atar a ese hombre fuerte. ¿Quién es ese hombre fuerte? Satanás. Y a través de la oración hay que atar. Y tenemos poder, tenemos autoridad porque el Señor nos ha dado. Y se hizo ese programa, cadena de oración y ayuno, nos unimos. Una semana, una cadena de oración y luego terminó con 2 días de ayuno. Y luego ese pastor se fue con unos hermanos y hizo una caminata de oración. En voz baja, claro. De a 2 hermanos por toda la zona. Danos alma. Lo que pisare la planta de nuestro pie será vuestro. Pídeme y te daré como dice las naciones. Manuel Eliseo Duarte me contaba que una vez él, cuando estaba comenzando a servir, el hermano Lázaro en Barranquilla le dijo, Eliseo, váyase al parque principal y haga un culto evangelista. Cuando llegó a ese parque, pues imagínense, eso ya hace como 70, 80 años. Gente católica y gente con una mirada terrible. Y cuando eso, pues, había persecución para predicar. Y él veía como gente rara. Y entonces cuando él fue a comenzar a predicar, el Espíritu Santo le habló. Él estaba como que con 1 o 2 hermanos. Primero comienzan a caminarse en el parque orando. Primero ore, primero limpien el terreno y luego prediquen. Él dice que eso le quedó marcado a él, de que primero hay que orar antes de hacer el trabajo. Entonces, esa es la primera petición que aparece en el Padre Nuestro. Venga a tu reino. La segunda, no vamos a estudiar las peticiones porque no alcanzamos, ya toca dejarla para una próxima, pero la segunda petición es que se haga tu voluntad. Como intercesores tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Un intercesor que quiere ver victorias, que quiere ver la gloria de Dios, tiene que aprender a hacer la voluntad de Dios en todo. Porque a veces decimos, no, yo ya estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo no voy a baile, yo no como, yo no me pinto, yo no me pongo una minifalda, yo no adoro imágenes. Sí, sí, sí. Estamos haciendo la voluntad de Dios de parte. Pero es que esto no es solamente eso, es en todo. En todo, aún lo que negociemos, lo que compremos, donde vayamos. O sea, Dios lo que quiere de nosotros es que seamos siervos. Y la palabra siervo es aquel que renuncia a su voluntad para hacer la voluntad de su Señor. Entonces, si queremos ser buenos intercesores, que Dios nos escuche la oración por otros, tenemos que aprender el Padre Nuestro y vivir el Padre Nuestro. Ahí está hablando de la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad con el cielo, también la... Vea, la tercera petición es el pan nuestro de cada día. Yo siempre he dicho que si nos hubieran puesto a escribir a nosotros los cristianos del siglo XXI, el Padre Nuestro, yo creo que la primera petición que escribiríamos es el pan nuestro de cada día. O sea, estamos tan afanados por la comida, sí, es así. Estamos tan afanados por la ropa, por todo. Ah, hermanos, hay crisis por toda parte. Déjeme decirle que lo que está pasando allá en el Ecuador, hermanos, están pasando cosas terribles en el mundo. Yo quiero que usted entienda que es que esto aquí en la tierra se tiene que desordenar, porque acuérdese que el mundo se está preparando para recibir el anticristo. Entonces todos los gobiernos están descontrolando eso por toda parte. Entonces, no nos desesperemos. Oremos, pidamos perdón, misericordia, intervención de Dios.
pero también pidémosle, Señor, que todo esto que está pasando es un sacudón para que la gente conozca a Dios. Porque a veces la gente no conoce a Dios, no quiere buscar a Dios, porque la vida le sonríe, porque hay vida, salud, alimento, techo, porque todo está en calma. Y lamentablemente la gente no necesita a Dios, sino como un paraguas. Cuando tienen problemas, cuando tienen enfermedad, cuando tienen necesidad. Entonces, digámosle, creamos los cristianos lo que la Biblia dice, los que a Dios aman, todo. Es una palabra absoluta, nos ayuda bien. Entonces, mis hermanos, lo que está pasando en Ecuador, sí, muy tremendo, pero algún propósito tendrá. Así que a orar y decirle, Señor, cumple tu propósito con lo que está pasando. Porque tal vez el Señor quiere que nos profundicemos más en la oración, porque como a veces la oración es, Señor, tráeme un canasto. Señor, necesito arroz, necesito papa, necesito frijol, necesito maíz, necesito pescado, necesito camarones, necesito langosta, ya que se ve tanto la langosta, que es económica, aquí no, aquí es costosísimo. Señor, lléname de canasto y añádeme la ropa y estudio y un buen carro y una buena casa. ¿Qué quiere el Señor con todo lo que está pasando en el mundo? Que cambiemos ese tipo de oraciones porque el Señor cuida de nosotros. Perdóname, pero ¿será que tenemos que estar tras de Dios como unos limoneritos? Señor, comida, Señor, techo. No, no, no. Él es el mejor padre del mundo. ¿Será que un hijo que tiene un buen padre tiene que estar diciendo, papá, compra mis zapatos, papá, comida? No, no, no. Un buen padre madruga, trabaja y cuando recibe el sueldo, primero están sus hijos. Hay padres malos que los tienen que demandar en comisarías, en bienestar familiar porque no cumplen. Pero hay otros padres que son muy responsables. Amada Iglesia del Ecuador, yo quiero decirles que tenemos el Padre perfecto. Y su palabra dice que mi Dios suplirá todo, es una palabra absoluta, todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Qué linda palabra la que dijo David. Y mire que no las escribió cuando era joven, porque no hubiera escrito cuando joven, pues si usted lo pone y dice, hermano, ¿usted qué quiere escuchar? A ver, ¿qué quiere escuchar? ¿Experiencias de un joven o de una persona mayor? Seguro que usted dice la persona mayor porque ha vivido más, porque tiene más experiencia. Cuando David escribió ese texto, joven fui y ya me envejecí. Quiere decir que fue una trayectoria de vida de mucha experiencia. Y no he visto justo desamparado, escucha, ni su simiente que mendigue pan. O sea, se tiene que ser justo para tener esa promesa, a practicar la justicia, la rectitud, lo justo ante Dios, lo justo ante los demás. Usted no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Esa es la tercera petición que aparece en el Padre Nuestro. Y la cuarta es, líbranos, Señor, del mal. Ah, no, perdón, perdónanos, como nosotros perdonamos. Es sobre el perdón. Y luego sigue, líbranos, Señor, del mal, o sea, de la tentación. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Bueno, ya en otra ocasión miraremos más lo que es en sí el Padre Nuestro, pero es bueno tener en claro que necesitamos tener el conocimiento de esas peticiones, que son establecer su reino, que son aprender a hacer la voluntad de Dios, o sea, morir a mi yo, morir a mi ego, como cuando Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, no vivo ya yo, sino que Cristo vive en mí, porque hizo morir su carne. El apóstol Pablo todos los días le levantaba una cruz, porque cruz quiere decir señal de muerte, a su carne. Todos los días. Él en una ocasión dijo, hermanos, tengo un enemigo muy grande. Y todo el mundo, uy, pero ¿quién será el enemigo de semejante hombre? Y él dijo, hermanos, mi propia carne. Porque el bien que quiero hacer, no hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. Miserable hombre de mí. Miserable. Yo no sé qué opinarán los psicólogos con ese texto, miserable, cuando la psicología hoy en día moderna es, no, que mantén la autoestima arriba, que nadie te maltrate, que nadie te diga nada. Bueno, yo tampoco estoy diciendo que va a tener una autoestima pues arrastrada, pero como hoy en día se le da tanto gusto a la carne, al yo, es que yo, es que yo, es que mi profesión, es que lo que yo predico, es que lo que yo enseño, es que mi posición, es que mi cargo. No, el apóstol Pablo decía, semejante hombre, preparado a los pies de Gamaliel, con idiomas, con cultura, las mamás hebreas, cuando Saulo era un muchacho y estudiaban sus hijos con él.
preparaban cordero en la casa y pan, y le decía a sus hijos, traiga a Saulo, porque tener a Saulo en la casa es tener sabiduría, es tener conocimiento. Le gustaban que sus hijos se juntaran con ese Saulo, porque era y semejante hombre, que usted sabe lo que dice la Biblia de él, y sabe que miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de la muerte de este cuerpo? ¿Quién me librará? Pero él todos los días hacía morir su yo. Por eso el hombre que más escribe de oración en el Nuevo Testamento es él. El hermano que estaba tomando esa lectura, o creo nuestro presidente, estaba hablando de lo que Pablo escribía, de las oraciones por una iglesia. Y es el único hombre que yo encuentro que está escribiendo en una iglesia y les dice, hermanos míos, no he dejado de enseñaros el consejo durante 3 años y medio, con lágrimas en mis ojos. Es el único hombre que escribe y dice, hijitos por los cuales, les dice a los Gálatas, no he dejado de daros, hijitos por los cuales vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Todo un hombre hablando de dolores de parto, si los dolores de parto son demonios. ¿A qué se refieren esos dolores de parto? Porque en los dolores de parto hay agonía, en los dolores de parto hay gemir, hay pujo. El verdadero intercesor es el que agoniza. Porque interceder es clamar, es gemir, es sentir desde las entrañas el dolor por quien se está orando e intercediendo. Y eso fue lo que el apóstol Pablo hacía. Por eso es el escritor que más le escribe a los pastores, pero el que más habla de oración en el Nuevo Testamento. Pero él entendió que para ser un intercesor necesitaba hacer morir al yo, necesitaba dejar de darle tanto gusto a la carne. Así que mis queridos intercesores, menos oración por las cosas materiales, menos oración de querer satisfacer ese yo, ese hombre carnal. Porque o el espíritu mata a la carne, o la carne mata al espíritu, pero los dos no pueden vivir. Por eso creo que hoy somos un grupo de gente espiritual, porque hemos conocido a Dios. La Biblia está hablando de las obras de la carne, pero está hablando del fruto del espíritu, y creo que un intercesor tiene que hacer morir la carne. Colosenses el capítulo 3 dice, haced morir pues los deseos de la carne. Vea que dice, no dice pídanle a Dios que les haga morir, sino hacer morir. Porque cuando uno tiene el Espíritu Santo y todavía es un intercesor, uno tiene que hacer morir los deseos de la carne. De ahí que el intercesor tiene que tener una vida santa, pura, agradable. Así que teniendo tales promesas, escribió Pablo, así que teniendo tales promesas, limpiémonos nuestro espíritu, nuestra alma y cuerpo, perfeccionando así la santidad. Intercesores tenemos promesas de victorias, de bendiciones, de gloria de Dios, de avivamiento, de maravillas y milagros. Pero primero tenemos que ser gente limpia, gente sana, que las congregaciones puedan decir qué calidad de intercesores tenemos, porque tremendo. Un intercesor dando mal testimonio por su manera de vestir, de hablar, de actuar. Un intercesor que se enreda por hacer negocios y no paga las deudas. Un intercesor que da mal testimonio, así no se puede. El intercesor tiene que ser una persona limpia, agradable, como un verdadero sacerdote. Mas vosotros sois linaje escogido. Dice primera de Pedro, el capítulo 2, verso 1. Real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz unidad. Si no practicamos estas cosas, de hacer morir el yo, de matar la carne para darle vida al espíritu, porque hay una lucha, el espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. Lo he dicho muchas veces, tal vez usted lo ha escuchado en redes sociales. El espíritu quiere orar, quiere hacer morir la carne, el espíritu quiere ayunar, el espíritu quiere vigilar, el espíritu quiere amar, el espíritu quiere perdonar, el espíritu quiere vivir arriba. Pero está la lucha contra la carne que quiere vivir abajo.
La carne es egoísta, es mentirosa, es vanidosa, es orgullosa. Yo, a la carne le gustan los honores. A la carne le gusta que le sirvan, que la reconozcan, que le den palabras muy lindas y que le suban, ¿no, hermano? Si usted quiere ser un verdadero intercesor, diga, Señor, más de ti, como dice la canción, menos de mí. Todos los días, igual que el apóstol Pablo, podamos traer nuestra carne a la presencia de Dios. Señor, haz morir mi carne. Ayúdame, dame fuerzas, dame dominio propio para hacer morir la carne. Porque, porque las obras de la carne, usted conoce esa lista, que es la celos, las envidias, las orgías, la borrachera, las envidias, las mentiras, los enojos, todo ese tipo de cosas. Pero el fruto del Espíritu, que todo lo contrario, es la paz, el gozo, el amor, la bondad, la benignidad, el dominio propio. ¿Quién es el que nos da todo eso? El Espíritu Santo. Acuérdate esta mañana más de ti, Señor, y menos de mí. Si no hemos de practicar esto, entonces nuestro trabajo será como bronce que resuena o como címbalo que retiñe, dice la palabra de Dios. Cuando estamos haciendo y ministrando oración e intercesión, si queremos ver resultados, tenemos que hacer un alto en el camino. Por eso, gracias a Dios por este seminario, porque creo que hoy, intercesores, necesitamos hacer un alto en el camino. ¿Qué queremos ver? ¿Qué queremos? ¿Qué respuestas queremos tener? Pero ¿cómo está nuestra condición espiritual para poder ver respuestas en la presencia de Dios? Algunos a veces son nombrados en intercesión y se comprometen, pero hermano, esto no es emociones. Hay gente muy emocionalista, aunque Dios nos ha creado nuestras emociones. Sí, yo voy a orar, yo voy a ayunar y yo voy. Emociones. Pero esto no es cuestión emocional, esto es espiritual, de permanencia en Dios. Probablemente que cuando nosotros nos dejamos llevar simplemente por las emociones, nuestras oraciones son pobres y sin compromiso. Pero cuando nos dejamos llevar por el Espíritu, por la presencia de Dios en nuestras vidas, nuestras oraciones son poderosas. Qué bueno poder pensar, mis hermanos, en esta mañana, el secreto de Elías. Por eso Santiago, cuando está diciendo que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, somos tan humanos. Somos tan humanos. Estaba mi hija contándome ayer que un hermano la llamó. Ay, hermanas, que hay unos hermanos que quieren la dirección de la iglesia donde está su mamá, que quieren ir allá donde está, que la quieren conocer personalmente. Porque que decían, ¿no? Que hemos escuchado por redes sociales. Usted sabe que te decía Luis, redes sociales no hay nada oculto. Y hemos escuchado. Y no, hermano, estamos muy felices, nos apareció, pero la queremos conocer personalmente. Entonces le dije una palabra, me dijo, hermano, usted como hija, ella es así como aparece en las redes sociales. Y ella se rió y dijo, bueno, ¿a qué quiere preguntar? Porque mi mamá, sí, es de oración y habla de intercesión y lo que Dios le da, pero ella es una humana igual que todos. Entonces mi hija me decía, yo no sé si sabe que los hermanos piensan que van a ir a ver una luz marina extraterrestre. Yo le dije, no, hermano, ella es una humana como todos, que se cansa, que a veces se molesta, se enoja. Y es verdad, hermanos. Por eso me gusta eso que dice. Y Elías era un hombre sujeto a pasiones. Ay, hermanos, pero cuando este hombre oraba, claro, es que él conoció a Dios. Él tuvo sus momentos a solas con Dios. Tan poderoso era que aunque siendo sujeto a pasiones, pero podía confrontar los falsos profetas, podía destruir y soportar la ira del rey y de la reina. Era tan lleno de poder y de autoridad que Dios lo usaba de una manera especial
hizo caer lluvia del cielo. Dios lo usaba. Resucitó el hijo de la viuda. Pero mire que llegó un momento en que el profeta también como humano parece ni siquiera sujeto a pasiones, igual que las nuestras. Por allá se metió en una cueva. Se enfrentó a toda esa cantidad de profetas de Baal. Tuvo poder y autoridad. Y no le dio susto. Pero sí lo asustó una falda llamada Jezabel. Los hombres fuertes y armados y de guerra no los asustó, pero una mujer sí. Por eso dicen que una mujer mala es más peligrosa que 90 hombres juntos malos. Lo hizo correr, lo hizo esconderse. ¿Y se acuerdan cuando por allá estaba metido en una cueva? Pero Dios dijo, yo no puedo dejar mi intercesor metido en esa cueva. Claro, llegó un momento en que se cansó, llegó un momento en que perdió las fuerzas, había trabajado muchísimo. Y hay momentos en que las fuerzas como que faltan. Hay una visión, una misión, pero hay momentos como que ya él estaba cansado de luchar y luchar hasta que llegó un día, ay, no voy a ir metido en una cueva. Pero Dios dijo, yo no voy a dejar a mi intercesor ni a mi siervo metido en una cueva. ¿Y qué hizo Dios? Usted lo sabe. Le mandó una torta con un ángel. Le mandó alimento especial y agua. Cuando escucha esa voz que le dice, Elías, levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. Qué lindo. Aunque haya momentos en que tú estés débil, aunque haya momentos en que no tengas fuerzas, cuando tú has trabajado con el Señor en intercesión, cuando tú le has servido a Dios con ánimo voluntario y corazón perfecto, cuando te viene el momento de la prueba, cuando te viene el momento de debilidad, cuando te viene el momento de tristeza, Dios dice, yo no lo voy a dejar postrado, yo no lo voy a dejar en esa cueva, yo le voy a mandar el alimento para que se levante y siga haciendo mi trabajo. Yo no sé cuántas pruebas estás pasando, yo no sé cuántos momentos difíciles, pero no importa esta mañana. Levántate, querido intercesor, en el nombre de Jesús, porque el Señor hoy te está enviando palabra de fortaleza, de poder para seguir adelante en esta gran labor. Eres importante para Dios, vales mucho para Dios. Dale un aplauso a la gloria del Señor. Bendito sea su nombre. Dice Primera de Pedro, el capítulo 4, el verso 7. Mas el fin de las cosas se acerca. Así que sé sobrios, velad en oración perseverante, vela en oración y persevera en ella. Una de las cosas que tenemos que tener en claro, intercesores, es que la venida del Señor está muy cerca y que están pasando cosas tremendas y que van a pasar cosas peores, que la maldad se multiplicará. Mire, por ejemplo, esto del libre derecho a la personalidad, que ya los seres humanos nacen con el sexo X, que el hombre ya no es hombre ni la mujer mujer, sino que no nace con la sexualidad definida, sino que se hace. Estamos viviendo un Sodoma y un Gomorra. Las redes sociales, las jóvenes prostituyéndose, vendiendo sus cuerpos, matrimonios en las iglesias dañándose, hijos de hermanos vueltos nada. Así que es necesario que nos levantemos como intercesores a velar. Yo estaba pensando cuando estaba leyendo este texto que estaba hablando de velar, pero dice que en oración. Hoy en día se hacen vigilias y, perdonen hermanos, parecen cultos. Que una vigilia toda la noche son cultos, cantando, cantando, cantando y predicando. Yo pienso, hermanos, que dice velando en oración. Necesitamos volver a eso. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, hermano, la vigilia era pura oración. Por ahí a la madrugada, un ratico, se leía la palabra, se cantaba unos 3, 4 coros, pero ore, 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 ore. ¿Por qué hoy en día hay tanta debilidad espiritual? ¿Por qué estamos pasando tantas cosas?
porque hemos dejado la oración, porque estamos cambiando la oración por el canto. Yo sé que hay que cantar y hay que alabar y hay que adorar y que Dios bendiga a nuestros músicos, nuestros cantantes, pero cuidado, porque la Biblia dice velando en oración, porque la Biblia dice que todo lo que pidieren, no dice ni cantando, no dice ni predicando, no dice ni haciendo actividad, sino todo lo que pidieres en oración. Que el Señor nos ayude esta mañana para mirar con claridad y darle a cada cosa el sitio que se merece. Se ha perdido mucho el espíritu de oración. La oración se ha debilitado, no hay tiempo. Las redes sociales, hermanos, se han apoderado de muchos hijos de Dios. Sus neuronas cerebrales están cansadas. Cuando van a orar se quedan dormidos, están fatigados. Es más el tiempo que se pasa con los aparatos que en la presencia de Dios. Pero qué bueno poder esta mañana entender lo que dijo Isaías. Y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Qué bueno poder entender que necesitamos tener ese tiempo de oración, de búsqueda de la presencia del Señor para nuestra vida primero y luego para poder ayudar a otros. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Yo quisiera hablar un poco sobre esa disciplina que necesitamos de oración, porque la Biblia dice que ninguna disciplina en el momento causa gozo, pero después trae su fruto apacible a los que en ella son ejercitados. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. La inconstancia es una de los peligros más grandes. Y yo no sé si esta mañana ha habido intercesores que han comenzado, pero ya se desanimaron. Tuvieron algún problema, alguna dificultad. No, yo ya no sigo. O yo ya presenté una petición delante de Dios, pero como Él no me responde, yo no voy a seguir orando. Ve, hermanos, al Señor le pedimos que sanara a nuestro hijo de cáncer. Ustedes tal vez lo supieron. Pero el Señor dijo no y no lo sanó. Y es que un no es respuesta. El apóstol Pablo tenía un problema en sus ojos muy fuerte. Y él tenía muchos problemas de salud. Y parece que su oración era, Señor, sáname, y a todos nos ha pasado. Pero llegó un momento en que el Señor le dijo, no, Pablo, ve, no me hables más del asunto. Ese es el aguijón del que se habla de Pablo. No me hables más del asunto. Como que llegó un momento, no, y punto. Porque mi poder, eso sí le aclaró, en tu debilidad se fortalece. Hermano, no te desanimes, no dejes de interceder, porque Dios no te ha dado una victoria personal. No te desanimes porque de pronto Dios te dijo no, porque es que nosotros no oramos para manipular a Dios, nosotros no ayunamos para manipular a Dios, nosotros oramos y ayunamos y en lo personal para que el Señor nos enseñe a hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios, aunque a veces es dura que nos diga que no, pero dice que es hermosa, agradable y perfecta. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Y por eso tenemos que decirle, Señor, enséñanos a orar y enséñanos a aceptar tu voluntad. Imagínense, mis hermanos, que mientras yo estaba enterrando a mi hijo en Houston, nos lo estamos enterrando, mi segunda hija no pudo ir porque estaba en una clínica aquí en Colombia, en Bucaramanga, encerrada en una pieza recibiendo yodoterapia porque tenía un cáncer en la tiroides. Entonces usted se imagina que yo era, vea, Señor, y le tuvieron que operar de la columna, lleva un año que la operaron de la columna y todavía están dando con un bastón y siente dolores y todo eso. Y usted se imagina, mis hermanos, en este momento yo decía, no, yo no voy a orar más, yo no voy a interceder porque mi hijo se murió y mi hija sigue enferma. No. Yo la tengo clara en esta mañana, que cuando a uno Dios le hace un llamado y uno le responde, hermano, esto es como en el matrimonio. ¿Usted se acuerda? Los que somos casados, que cuando nos fuimos a casar nos dijeron en las buenas, en las malas, en la alegría, en la tristeza, en la abundancia, en las que... Bueno, de igual manera, así es con Dios. Yo te invito esta mañana a que en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la escasez, en medio de la abundancia, en medio de la enfermedad, en medio de la salud, Señor, sigo orando, te sigo buscando, me sigo llenando de ti. Alabanzas al Señor. Dígale gloria a Dios. Dígale gloria a Dios.
Dígale gloria a Dios. Su compromiso esta mañana y nuestro compromiso es con Dios. Así nos diga no la respuesta. Los beneficios. Vamos a hablar un poco. Los beneficios que trae la oración la oración en la disciplina. Porque para hacer nuestro trabajo de intercesores necesitamos, hermanos, tener oración disciplinadas. Proverbios, el capítulo 15, el verso 32. El concepto secular de disciplina, según el diccionario, es el entrenamiento que corrige, que moldea, que perfecciona las facultades, llámese físicas, intelectuales o espirituales. Dios es un Dios de orden, aunque Él es paciente, es misericordioso, pero es un Dios ordenado. Y hermanos intercesores, escuchen, y los que son líderes, necesitamos organizar programas específicos, disciplinados de oración. Necesitamos tener un programa de oración, no es solamente que cada uno llegó a orar por lo de cada uno. No, necesitamos reunirnos con ese grupo, entregarles peticiones, trabajar en esas peticiones. Por ejemplo, les voy a contar algo. Quizás usted lo ha escuchado. Un joven que le mataron sus padres, una familia, que les mataron sus padres y un grupo, les mataron sus padres y bueno, se los volvieron nada, picados. Y vino otro grupo, los tiraron al río, le robaron la finca y otro de los grupos de Colombia se le llevó dos hermanitos de la familia, uno de 9 años y el otro de 11 para enseñarles a manejar las armas. Y en ese tiempo el Señor me tenía en Medellín liderando el programa de intercesión cuando alguien vino y me contó. Y yo lideraba a nivel distrital en Antioquia. Me contó la situación, que el hijo mayor andaba muy deprimido, que les robaron la finca, les dejaron todo, que sus hermanitos ya llevaban 2 años de estar secuestrados. Entonces yo busqué al muchacho hasta que lo encontré y me contó la situación. Estaba en un estado de depresión terrible, no tenía fuerza, no tenía nada. Yo le dije, ¿usted quiere que hagamos un programa por usted? Dijo, amén. Entonces yo me repartí con todo el equipo el nombre del muchacho. Y todos los días, cada hermano del grupo de intercesión sacaba 10, 15 minuticos. A veces no es ni cantidad de tiempo, pero sí calidad de tiempo. Yo digo, es mejor una oración corta, poderosa, pero una oración larga, entretenida. Aunque la calidad de oración nos lleva a una cantidad de oración, porque vamos conociendo, porque nos va llamando la atención, porque vamos sintiendo a Dios, porque esto es hermoso. Y vamos experimentando lo que es subir al monte de Dios, lo que es hablar con Dios, es lo más lindo. Pero comencemos tal vez con calidad de tiempo, que la buena calidad nos lleva a una buena cantidad. Y comenzamos a orar. Y cada 8 días lo citábamos con un grupito y teníamos ayuno y oración para que el Señor lo liberara, pudiera perdonar a los que habían matado a sus padres. El Señor les sanara el corazón. Hermanos, duramos más o menos así como unos 2 meses, casi 3, ayudándolo hasta que el muchacho, el Señor lo liberó, le sanó las heridas, perdonó. Cuando ya estaba listo, le dije, listo. Ahora vamos a seguir, eso es disciplina, vamos a seguir orando por tus hermanos para que el Señor los libere, porque ya tú estás listo para orar, porque la Biblia dice que levantando manos limpias sin ira ni contienda, intercesores. Si tú tienes un corazón amargado, resentido, enojado, si tú no puedes orar. Porque en las instrucciones de oración el apóstol Pablo en primera de Timoteo, el capítulo 2, está hablando en las instrucciones de oración y está hablando de las condiciones espirituales para orar y entre ellas levantando manos limpias sin ira ni contienda. Entonces yo hablé con los oficiales, eso sí, hermanos de intercesión, no hagamos nada sin consultar con el pastor. Las cosas hay que manejarlas en orden. Muy lindo cuando en la iglesia está aprobado ese grupo de intercesión, pero que el pastor sabe. Ahora, un grupo de intercesión no es para que Dios revele que Pedro se case con María.
Un grupo de intercesión, porque hay gente que sale con cosas misteriosas, que a mí me mostró Dios que el pastor lo van a cambiar porque está aburrido con él. No, interceder no es para eso, interceder es para que haya una iglesia en avivamiento, que haya derramamiento del Espíritu Santo, programas por los hogares, programas por el pueblo, programas por el departamento de escuela dominical. Es decir, pedir al Señor estrategias de trabajo, sabiduría para hacer las cosas. Sabiduría, y Dios la da. Estaba mirando en estos días en el libro de Éxodo, cuando el Señor levantó unos hombres y dice, y los llenó de sabiduría y conocimiento, los unos para trabajar la madera, los otros para trabajar el oro y la plata, para poder hacer el tabernáculo. Hermano, líderes de intercesión, dígale al Señor que le dé estrategias de trabajo, que le dé sabiduría, que le muestre la necesidad. Váyase al templo con una agenda. Bueno, la gente hoy en día ya más que todo el computador, los más jóvenes, los más modernos, con lo que quiera. Váyase con un computador, pero no entretenerse, o con una agenda y un lapicero. Y váyase al templo a orar y dígale, Señor, regálame ideas de trabajo, regálame estrategias y vea. Se lo digo por experiencia propia. La Biblia dice que en el Señor están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y cuando usted se para ahí de orar, Dios le da ideas, Dios le muestra, luego usted las escribe, las comparte con el grupo, se las lleva al pastor y lo que es de Dios permanece, pero lo que es de hombre se desvanece. Y esas ideas de trabajo, cuando vienen del cielo, hay una aprobación. Necesitamos tener cuidado porque estamos orando, en qué forma estamos orando. Porque eso no es orar ahí de cualquier manera, no. Esto tiene su requerimiento. Y comenzamos, hermanos, a orar y organizamos una cadena de oración en todo el distrito. 2 iglesias ayunando por día por esa petición. Que el Señor liberara a ese par de muchachos que los tenían en una de las montañas de Colombia. Y vean, hermanos, cuando íbamos en el día 24, los llamaron a él. Los llamaron a una de las montañas de Colombia. Y ese día, el Señor dio la victoria. Le devolvieron a sus hermanos. Uy, eso cuando bajaron era triste. Los muchachos los mantenían en montañas, comiendo por ahí lo que apareciera en cambuches, cubriéndose con plástico. Cuando pasaban los aviones fantasmas, nos escondían. Un muchacho de 11 años y el otro como de 13 años, porque se los habían llevado que para enseñarles a manejar las armas, para que crecieran y tomaran venganza para la muerte de sus padres a otro grupo. Terrible. Pero el día 24 ya iba 24, eran 2 iglesias por día ayunando por la liberación de los muchachos. Ese día los liberaron, eso fue tan bello. Pero muchachos como llegaron todos picaditos, todos vueltos nada, 2 años. Comenzamos a orar por ellos, que el Señor los sanara, los liberara. Comenzamos a aportarles comidita, bueno, lo que necesitaran. En fin, hasta que el Señor los estabilizó y les dio la victoria. Pero la ONG se dio cuenta de la situación de esa familia tan fuerte y dijeron, vamos a hacer algo por ellos y vamos a ayudarlos. ¿Y sabe qué pasó, mis hermanos? Hicieron algo por ellos, se los llevaron para Suecia, les consiguieron los papeles, se los llevaron a estudiar, les dieron una casa, cada uno les daban como que 900 euros, les daban para que aprendieran a estudiar, pues, y allá ellos comenzaron a evangelizar. Y para no alargar el testimonio, comenzaron a evangelizar. Pues hoy en día, el mayor de ellos que andaba así, que comenzamos a orar para que el Señor lo liberara, es el misionero en ese país. Y sus hermanos son pastores. Y hay unas preciosas obras y ya tienen más de 100 personas en Suecia. Me dio tanto gusto. El año pasado que nos invitaron a un campamento y a mi esposo y a mí, puedes ver a un muchacho ya predicando en sueco, tocando instrumentos. Y este muchacho, el mayor como misionero, bautizando finlandeses, bautizando de otros países alrededor de los Países Bajos, y Dios lo está usando para la gloria de su nombre. Pero todo comenzó como cuando hubo un grupo que nos unimos e interceder. Yo podría pasar esta mañana contándoles a ustedes, mis hermanos, la cantidad de testimonios hermosos y los resultados tan maravillosos que hay cuando oramos. Por eso el apóstol Pablo dice, orando en todo tiempo. Último capítulo del libro de Efesios, último verso dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Escúcheme esto, con toda oración y súplica. Hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa profundidad. Suplicar en todo tiempo. ¿Eso qué quiere decir? En todo tiempo es disciplina. Bendito sea el Señor.
Tenemos dos tipos de disciplina, escuche. La disciplina impuesta es la disciplina rudimentaria o básica. Por ejemplo, es la disciplina que el padre impone sobre sus hijos, el jefe sobre el ejército sobre el soldado, la escuela sobre el alumno, el jefe sobre sus empleados, el maestro sobre sus discípulos. Entonces ponen una disciplina, por ejemplo, en el ejército, el uniforme, la levantada a tal hora, la fila, el grito que pega, es una disciplina y ellos se tienen que someter. El padre con el hijo, bueno, esa disciplina, te tienes que parar a tal hora para ir a estudiar. Bueno, tienes que a tal hora hacer la tarea, son disciplinas. Todos necesitamos, todos necesitamos estos tipos de disciplina, tanto en la vida secular como también en la vida espiritual. Y cuando la Biblia dice que en el momento, ninguna disciplina en el momento trae su fruto, en el momento trae alegría, dice, pero después trae su fruto a los que en ella han sido apacibles. ¿Por qué a veces no vemos resultados en algunos programas o en algunas peticiones? Porque comenzamos y no seguimos. Ay, vamos a orar. Y resulta que oramos 3, 4, 5 veces y hay algo, hay un dicho y es que la espera desespera. Entonces a veces dejamos de orar, pero qué bueno poder recordar lo que hizo la mujer, la viuda que se presentó ante el juez injusto. Hermano, San Lucas 18. Oiga, esa es una enseñanza muy grande. Esa viuda comenzó, dice que había una viuda y un juez injusto. Y esa viuda dice que venía todos los días, escuche, eso es una disciplina. Venía todos los días y decía, Señor juez, hazme justicia a mi adversario. Señor juez, hazme justicia a mi adversario todos los días. Y él no le prestaba atención, no le paraba bolas como decimos en Colombia. Pero estaba el otro día leyendo un comentario que esta mujer, él tenía como una especie de oficina y ella llegaba ahí y desde la puerta no la dejaban entrar porque dicen que el juez ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y dice que esta mujer venía todos los días y como no le prestaba atención, entonces ella dijo un día, bueno, voy a ver dónde vive este hombre. No me quiere atender aquí en la oficina, me voy a donde vive. Y lo siguió y vio la casa. Y todos los días a las 5 de la mañana, cuando el juez prendía la lámpara conforme a la costumbre de su tiempo, allá estaba la voz de la mujer al lado de la ventana. Señor juez, hazme justicia de mi adversario. Señor juez, hazme justicia de mi adversario. Volvía por la noche. Y cuando el juez apagaba, iba a apagar la lámpara. O sea, en la mañana, la primera voz que escuchaba era la de esa mujer a la madrugada. Señor juez, hazme justicia de mi adversario. No le prestaba atención. Y por la noche, cuando iba a apagar la lámpara, la última voz que escuchaba era la de la mujer. Señor juez, hazme justicia a mi adversario. No le prestaba atención. Dijo, espera y verá otra estrategia. Voy a salir cuando él sale caminando en medio de la multitud y me le voy a tirar a los pies y me le voy a agarrar de esa túnica. Voy a comenzar a clamar. Señor juez, hazme justicia a mi adversario. Me gusta. Hasta que un día dice la palabra de Dios. Ese juez dijo, aunque yo ni temo a Dios ni respeto a hombre, pero por cuanto esta mujer me tiene, como decimos en Colombia, hasta aquí, me tiene cansado. Eso es lo que dice San Lucas 18. Le voy a hacer justicia. Ay, hermano, pero lo más lindo es lo que el final de esto dice. Y no le hará justicia el Señor. Aleluya. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. No le hará el Señor justicia a aquellos que le claman noche y día. La perseverancia, la disciplina. No le hará justicia a los que le claman noche y día.
Pero el versículo final dice, pero ¿será que cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra? Sí, se ha perdido la fe, se ha perdido la confianza. Hay que seguir orando, hay que seguir buscando. Bendito sea el Señor, hay que seguir esa disciplina. Y si ese juez, siendo malo, le hizo justicia a esa mujer, no nos hará justicia el Señor, que es bueno, que es justo, que es maravilloso. Bendito sea el Señor. Estamos hablando que todos necesitamos un tipo de disciplina. Déjenme decirle, hermanos, que yo era una mujer años atrás, antes de conocer todo esto, que todavía me falta. Como dijo alguien, el hombre entre más aprende, más descubre su ignorancia. Me faltaba disciplina. Yo un día me metía, oraba, buscaba a Dios, pero otro día me ocupaba así. Me la pasaba un poquito allá, un poquito acá. Pero hasta que un día me di cuenta que yo necesitaba disciplinar mi vida, que si quería ser una intercesora, necesitaba tomar un orden en mi vida. Y entonces mi vida cambió. Eso me disciplinó en la oración, y no solo en la oración, en muchas cosas. Y ahí es donde uno aprende a lo que el Señor le dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos y peligrosos. El Señor me ha enseñado a mi tiempo a organizarlo como debe ser. Ese Salmo 90 marcó mi vida. Señor, enséñame de tal modo. El día que entendí ese texto, yo le digo, Señor, no me dejes desperdiciar tiempo. Y de verdad, no. Ahora cuando dice orar sin cesar, yo me entendía. Yo decía, bueno, ¿qué es orar sin cesar? Entonces no puede trabajar, no puede bañarse, no puede hacer otra cosa, sino mantener orando, orando. Pero entendí que es que la oración no es un momento que me arrodillo. Simplemente es un estilo de vida que tiene que ir en acuerdo con lo que yo vivo. Entonces orar sin cesar, orar en todo tiempo, es que yo puedo estar en la cocina cocinando y puedo estar orando. Esta mañana, por ejemplo, me levanté muy temprano porque me llega un pastor y su esposa y yo estoy aquí en la iglesia porque en mi casa el internet estaba un poquito como molestando. Entonces temprano estaba pues organizando porque me llega el pastor, la esposa, pero estaba en la cocina. Yo seguía orando después de haber orado en el cuarto. Estaba orando en la cocina, Señor, tu presencia. Hermano, hermano, acostúmbrate en vez de dejar que tu mente se llene de basura, de pensamientos, de temores, de miedos, de cosas. Aprovecha como intercesor, apodérate de mi mente. Mientras tú puedes ir manejando ese carro, tú puedes ir orando, Señor, danos victoria. Señor, que el programa de intercesión crezca. Señor, que la iglesia entre en avivamiento. Hermana, mientras estás trapeando, Señor, libera a mi hijo. Señor, transforma a mi hijo. Mientras estás cocinando, Señor, quiero ver tu gloria en mi casa. Mientras estás limpiando la casa. En otras palabras, orar sin cesar. Orar en todo tiempo. Eso es disciplina. Obedece todos necesitamos una disciplina. Por ejemplo, el hijo, pero escuche esto, le obedece a su padre porque por temor a ser castigado. El estudiante cumple con las tareas por temor a perder el año o a que la profesora le ponga la queja a los padres. El trabajador responde por su trabajo, esa disciplina de llegada de lo que tiene que hacer, porque si no cumple con sus labores, entonces él dice, puedo ser despedido. El empleado, el soldado, tiene que obedecer las reglas, la disciplina, porque si no, es dado de baja. Hay cristianos que obedecen las reglas y dicen, voy a responder por este cargo porque me lo dio el pastor. No, yo voy a responder a esto de intercesión porque si no, no me tienen en cuenta para nada. Lo siente como una obligación. Pero déjame decirte que tú no puedes tener una disciplina por una imposición. Tú debes de tener una disciplina, una autodisciplina por amor al Señor, por el beneficio de tu vida. Una autodisciplina.
porque llegará el momento en que si tú no tienes esa autodisciplina, te va a cansar, te va a incomodar. Si tú tienes una disciplina por miedo a lo que ya miramos, de eso no sirve. Así no quiere el Señor intercesores. El Señor quiere intercesores que ellos mismos se autodisciplinen. Es cuando uno llega a ese nivel, escuchan, que es tan importante. Es un nivel de madurez. Es un nivel de una dimensión mucho más profunda. Cuando Él dice, los recrearé en mi casa de oración, es cuando tú puedes entender que vale la pena esa disciplina de oración. Jesús, por ejemplo, era muy disciplinado. Tenía una vida de oración bastante disciplinada. Si tú miras los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, pero sobre todo Marcos y Lucas, encontrarás muchos textos que están hablando. Dice, y Jesús muy de madrugada salía al monte a orar. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Cuando él tenía una autodisciplina, él mismo se la impuso. Qué bonito es que nosotros podamos seguir el espíritu de nuestro maestro. Cuando nosotros tenemos una autodisciplina, siempre no estamos esperando que nos manden, no estamos esperando que nos digan a Jesús. A él no le iba a llamar Pedro y Juan y decirle, oiga Jesús, camine, vámonos ahora. No, él solito salía. Y él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así como yo he hecho, vosotros también hacéis. Jesús, hubo algunas noches después de un día de arduo trabajo, ganando almas, sanando enfermos, resolviéndole problemas a la gente. Pero ¿sabe qué hacía en la noche? Dice, y se iba al monte a orar. Noches completas. Y cuando no era que se iba en la noche a orar, algunas noches descansó, obvio, Dios manifestado en carne. Pero también presenta Marcos y Lucas que muchas madrugadas el Señor se iba a orar. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Cuando tenemos una autodisciplina, estamos ya tan regidos a eso, porque yo mismo me la he impuesto, que a mí no me tienen que decir, no le olvide orar, vea, pero vaya al ayuno, pero no le olvide interceder. No, yo tengo un compromiso con Dios. Hermano, usted no tiene un compromiso con la iglesia allá en Jesús, usted no tiene un compromiso con su pastor, usted tiene un compromiso con el intercesor de intercesores. Usted y yo tenemos un compromiso, es con el Señor. ¿Por qué tenemos que esperar a que nos diga, vamos a orar? No, impongámonos esto, pero hagámoslo con voluntad, hagámoslo con amor. Y esto es lindo, porque cuando tú trabajas esa área, Señor, enséñame a orar, derrama sobre mi vida espíritu de oración, eso va creciendo en ti, eso te va fortaleciendo y va haciendo que tu carácter se vaya afirmando. La disciplina afirma. Por ejemplo, cuando tú miras un ciclista, cuando por primera vez tomó una bicicleta, esa persona no se montó de una vez 2, 3 horas. Seguramente que se montaría, bueno, pongámosle 30 minutos. Y cuando terminó dolor de espalda, con dolor en las piernas, casi no me podía ni mover. Pero ¿qué hizo que esa persona hoy en día, por ejemplo, aquí en Colombia, que hay ciclistas tan grandes de renombre, que llega un momento en que se van a dar una vuelta, la vuelta a España, la vuelta a, a la vuelta a España, Italia, que se montan hasta 7 y 8 horas diarias por una semana en esa bicicleta? No comenzó así, comenzó con poquito. Pero ¿qué hizo llegar allá? La disciplina todos los días. No voy a amanecer con dolor de espalda, no importa, pero sigo haciendo. Y voy aumentando de a poquito, hermano. El intercesor debe aumentar su vida, su tiempo de oración. Por ejemplo, si usted ora 1 hora, recuerda cuando Jesús, los discípulos, el Señor los invitó al último culto de oración antes de ir a la cruz del Calvario. Y los invitó a orar. ¿Y qué hicieron? Se quedaron dormidos. Y Jesús se hizo a cierta distancia de ellos. Y cuando regresó dice que los encontró dormidos. Les digo, ustedes no han podido velar conmigo ni siquiera 1 hora. Velad, ¿verdad? Para que no entréis en tentación.
porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y entonces no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora. Hermano, si usted tiene, por ejemplo, si la vida de oración suya es una hora, no se quede en una hora. Siga aumentando. Señor, enséñame a orar. Derrama espíritu de oración. Aumente otros 10, 15 minutos. Y luego usted le va a parecer poquito porque usted se va a deleitar, porque usted se va a gozar. Y entonces usted va a decir, uy, no, es muy poquito, voy a aumentarle a 20 minutos. Y así se va yendo. Yo no le digo de una vez vaya con 3 o 4 horas, sino hora ni siquiera una hora, porque le va a ser duro, difícil. Pero la disciplina lo va a ir llevando poco a poco, que hace que esos ciclistas y esos personajes en esos deportes crezcan y avancen. Se disciplinan, que la práctica, y hay un dicho aquí en Colombia, la práctica hace al maestro. Y si usted le dice, Señor, ayúdame a disciplinarme en mi vida de oración, ayúdame a crecer en mi vida de oración, entre más usted crece, mejor es porque más bendiciones usted va a tener. Alguien dijo en una ocasión, bueno, nos vamos acercando al final, unos 15, 20 minuticos y terminamos esta primera parte. Alguien dijo en una ocasión, soy un flojo en recuperación en cuanto a la oración se refiere, porque puede ser que usted es un intercesor, pero es el intercesor cuando lo llaman en grupo, vamos a orar, entonces usted es intercesor, pero en su vida privada, si usted no lo es, hermano, la oración en privado, dice la palabra de Dios que nuestro Padre nos recompensará en público. Usted quiere que el Señor le use con poder, con autoridad, tenga una vida privada de oración, que cuando el grupo se reúna, todos ya han llegado a orar, pero no sé si usted de pronto o hay alguien que está pasando esa situación. Entonces alguien dijo, soy un flojo en recuperación en cuanto a la oración, porque me quedo dormido, porque cuando oro mis pensamientos me hacen zigzag, porque las distracciones se arremolinan sobre mi cabeza. En otras palabras, dijo alguien, tengo trastornos en la oración. Cuando oro pienso en miles de cosas, menos en lo que tengo que hacer y es orar. Ve, hermano, concentrarse en la oración no es fácil. Por eso, cuando usted vaya a orar, desconéctese de ese teléfono. Deje planeado y organizado lo que tenga que hacer para que nada le interrumpa. Porque el apóstol Pablo dijo, y cuando ores, ora en el Espíritu. Y de verdad, y si el apóstol Pablo dice que cuando ores, ora en el Espíritu, es porque hay oraciones en la carne. Y no podemos orar en la carne. Porque el que siembra de la carne, ¿qué cosecha? Pero el que siembra del Espíritu segará vida eterna. Nuestras oraciones se hacen poderosas, pero ¿qué tenemos que hacer? Esto de orar no es fácil. El diablo no encuentra mejor terreno para distraernos que cuando estamos orando. Vea, usted puede ponerse a hacer empanadas pro templo. Usted puede ponerse a hacer tamales, no sé, yo digo lo colombiano, ofrenda misionera. Y el diablo no se mete con usted. Usted está haciendo una actividad y qué bendición hay que hacerla. Lo que dice la Biblia, haciendo lo uno sin dejar de hacer lo otro. Pero usted está haciendo eso, el diablo no se mete con usted. Pero usted no diga que va a orar y va a ayunar, porque eso es lo más grande y lo más glorioso y es lo que el diablo le teme. El diablo no le teme que usted sea un buen predicador. El diablo no le importa si usted es un buen cantante. Al diablo lo que le importa es si usted es un poderoso orador, porque el diablo sabe que cuando tú oras, el enemigo será derrotado. Que cuando tú oras, los cielos se abren para que la gloria de Dios se manifieste, pero el infierno tiene que temblar. Entonces, claro, necesitamos prestarle atención a la oración. Hay un área que yo manejo en intercesión, liberando nuestro cuerpo para que nuestro espíritu tome libertad. Por ejemplo, si usted se arrodilla a orar y usted ve que le agarra el sueño y que le agarra el cansancio, pues párese, eche agüita en los ojos. O si ve que usted está arrodillado, le duele la espalda, la rodilla. Yo ya no me puedo, por ejemplo, arrodillar, me operaron de una rodilla. Tengo problemas en la columna por los años. Pero ¿yo qué hago? Bueno, me siento contra la pared, pongo un cojín y oro. O me tiro así, un tendidito y me tiro así boca abajo. ¿Acaso la Biblia no habla de que Jesús oraba y se postró de rodillas? Venid, arrodillémonos y postrémonos ante la presencia de quien. Lo que pasa es que a veces, hermanos, formamos ciertos conceptos de la oración, que si no estamos arrodillados, Dios no nos escucha. No, Dios escucha. Lo importante es que usted ore, sea acostado, sea caminando. El hermano Eliseo Duarte
Siempre oraba caminando, caminando. Hermano, pero lo importante es que usted y yo entendamos que cuando oremos, de verdad oremos, arrodillados, sentados, acostados, pero que estemos orando, que le estemos invocando. Para ello necesitamos tener una mente concentrada. Porque si usted dice, yo oré una hora, pero si su oración no va conectada con lo que está pensando, no va a servir. Porque la oración tiene que ser de corazón, tiene que ser de mente. El escritor que más habla de los salmos en el Antiguo Testamento es David. Y lea si usted esa cantidad de oraciones, habla de que el amor, habla la madrugada estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. Dios mío, de mañana te buscaré, mi alma tiene sed. Señor, de mañana a mediodía y de tarde te buscaré. Está hablando de 3 veces. Cuando tú te apasionas por orar, tú dices, yo no puedo permitir que mis oraciones se vuelvan un círculo vicioso. Yo no puedo permitir que mis oraciones, yo esté pensando, mientras estoy orando, estoy pensando en la deuda que tengo. Mientras estoy orando, estoy pensando en el vestido que me va a comprar. Mientras estoy orando, estoy pensando en el programa, en el problema que tuve con fulano de tal. No. Cuando usted comience a orar, hermano, alábelo, adórelo. Y si usted ve que viene el pensamiento, reprenda, resista. Resista. Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. No se deje que el diablo le arrincone. Entonces usted dice, no, yo mejor no oro, porque cuando oro yo no siento nada. Pues hermano, si usted ora y no siente nada, pues siga orando hasta que sienta. Porque el solo hecho de quedarse invocando el nombre de Jesús, usted va a resistir al enemigo. Pero si usted deja de orar, le va a dar gusto al diablo. Y el diablo nunca nos ataca por la parte más fuerte. Él siempre nos ataca por la parte más débil. Hay un dicho que yo tengo muy coloquial y es que el diablo nunca le ofrece chocolatina al que le gusta pan. Si el diablo sabe que cuando usted ora, le vienen pensamientos, le vienen distracciones, ahí lo va a mantener. Pero cuando usted dice, no, de ahora en adelante, que cuando yo ore, lo haga con el alma, lo haga con el corazón, lo haga con el cuerpo, lo haga con las emociones. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y yo le digo a los hermanos acá, le digo, hermano, bueno, vamos a orar. Y si usted quiere comenzar a caminar por el templo, camine. Estamos en el templo del Señor. Aquí nadie se va a escandalizar. Si usted siente que orar en voz baja, como que lo duerme, comience a orar en voz un poco alta. Señor, te alabo, Señor, te glorifico. Libérese de prejuicios del que dirán. Bendito sea el Señor. Lo importante es que oremos como tiene que ser. Bendito sea el Señor. Algunos cristianos se le destacan en la oración, inhalan el cielo y exhalan a la presencia de Dios. Cuando tú y yo oramos en el Espíritu, olemos más a Dios. Hay más de Dios, menos de nosotros. Los egoísmos se mueren, las envidias se van, los resentimientos huyen y nos llenamos más del Señor. Que Dios nos ayude porque Moisés, Elías, Nehemías, Pablo, David, cuando ellos oraban, inhalaban el cielo, pero exhalaban a la presencia de Dios de tal manera que olían a Dios. Tú y yo, después de que oremos, tenemos que oler a Dios. La gente tiene que ver que olemos a Dios por lo que hablamos, cómo nos vestimos, por todo lo que hacemos. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Alguien dijo que a esos que inhalaban el cielo y que exhalaban la presencia de Dios, que a ellos se les daba el título de hago. Cuando yo vi esa expresión se me dio como rara. ¿Hago? ¿Qué quiere decir hago? Asociación, me gustó mucho, de gigantes en la oración. ¿Qué necesita Ecuador? ¿Qué necesita Colombia? Una asociación de gigantes en la oración, que así como hay esos grupos de alabanza tan lindos, esas voces tan hermosas que tiene Ecuador, esos instrumentistas, que así como hay esos predicadores, que así como hay esas Dorcas, como hay esos jóvenes, hagan de Ecuador, hagan de Ecuador, que se levante una asociación de gigantes en la oración. Gente que cuando se arrodilla el infierno tiembla. Gente que cuando invoca el nombre del Señor se pueda sentir que de verdad hay un grupo poderoso que están llenos de la presencia de Dios. Pero sin embargo, dijo alguien
que hay otros que podrían llevar el nombre de Foa. Yo dije, ve, ¿qué querrá decir ese nombre de Foa? Flojos en la oración. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con cuál de los dos? ¿Nos quedamos con AGO, Asociación de Gigantes en la Oración, o nos quedamos con cuál nos quedamos? Con FOA, flojos en la oración. Yo creo que en esta mañana tú te has conectado porque quieres ser poderoso en la oración, porque quieres ser grande en la oración. Has dejado de hacer cosas esta mañana, estás conectado, estás sentado frente a un computador porque quieres ser un gigante, y tenlo por seguro que el Señor te va a hacer un gigante en la oración. Denle un aplauso a la gloria de Dios. Los intercesores no oramos simplemente porque recibimos una mala noticia. Aunque la Biblia dice, si alguno está afligido, haga oración. El intercesor ora en todo tiempo y en todo momento. Yo te quiero decir algo con todo el corazón y en el temor del Señor. Y Dios sabe lo que te estoy diciendo. No tengo necesidad de aparentar porque Dios conoce mi corazón. Una de las cosas que yo le doy gracias a Dios es que cuando apareció ese cáncer en mi hijo, cuando nos dio la noticia de ese cáncer, una de las cosas que yo le dije, Señor, gracias. Cuando fui a orar y ayunar por él, que Dios dijo no, a lo cual no lo cuestioné, sino que le di la gloria, la honra y le di gracias. Y eso trajo una paz a mi corazón, porque cuando tú alabas y adoras a Dios en la prueba, en la lucha, eso se te convierte en paz. Esos cristianos que vienen desesperados, angustiados. Un día me escribió una hermana, como a los 3 o 4 meses después, hermana, es que estoy orando por usted porque me imagino la aflicción, me imagino. Le dije, hermana, ¿sabe qué? Tengo mucha paz porque ya mi hijo está seguro. Tengo mucha tranquilidad, pero ¿sabe qué me di cuenta? Y le di gracias a Dios, Señor, gracias. Porque yo no estoy orando ahora cuando estaba en ese proceso, simplemente porque le apareció el tumor a mi hijo. Te alabo, te glorifico y te doy gracias, porque mucho antes de esto, yo ya tenía una relación contigo a través de la oración. Por eso los que están conectados esta mañana y que aún no pertenezcan a un grupo de intercesión, el solo hecho de orar, de buscar a Dios, no podemos vivir sin orar. Es como vivir sin aire, es como vivir sin la sangre que nos circule, que es la que nos da vida. Necesitamos urgentemente vivir en la presencia de Dios. Me gusta mucho la expresión de Elías, oh Dios en cuya presencia vivo. No estoy. Me gusta más cuando la versión dice vivo, porque estoy, es que puedo estar hoy un momento y mañana no, pero vivo es continuo. Vive en la presencia de Dios. No cuando te venga un problema, no cuando te venga una enfermedad, sino vive en la presencia de Dios. Y cuando tú siempre estás orando, cuando te viene el problema, cuando te viene la dificultad, vendrá la fortaleza, vendrá la paz, vendrán cosas grandes y conocerás más a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es? Y ya vamos terminando esta parte de esta mañana. Orando en todo tiempo. ¿Qué quisiéramos hacer esta mañana? ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñarnos? Orar con más profundidad, orar con más intensidad, orar con fuego, escúcheme, con fuego. Cuando uno pone a ver el grupo de alabanza, como cantan y cantan, qué lindo. Hermano, yo le digo a la gente, así como cantas, ora, ora, con el alma, con ánimo, con gozo. Pero a veces vemos personas que cuando es el momento de orar, dice, escuchan, están mirando el reloj. Pues si tú te atreves a decirle, Señor, dame espíritu de oración, Él te lo va a dar. Muchas veces tenemos buenas intenciones y de pronto queremos orar, pero cuando comenzamos a hacerlo, debemos admitir que la escasez de oración es la que nos lleva a que no tengamos una disciplina. Hermano, usted no ore porque diga, voy a orar porque siento hacerlo. No, Señor, ore porque necesita hacerlo. Cuando usted y yo vamos al médico y nos diagnostican
que tenemos algún problema en la salud y nos manda a que tenemos que tomar una medicina fea que no nos gusta. Usted la tiene que tomar si quiere que su cuerpo se restaure. Porque usted dice, no, yo no tomo eso porque no me gusta. No se sanará. De igual manera, usted no diga, yo oro cuando sienta, porque el diablo no le va a sentir. Téngalo por seguro. Usted dice, yo oro porque necesito, porque deseo hablar con Dios, porque necesito a mi Dios. Lo que dice la Biblia, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Ese animal, cuando está fuera del agua, ese animal gime. Se escucha de lejos una agonía interna desde lo más profundo de sus entrañas, deseando el agua. Pero cuando ese animal es introducido en el agua, mire usted que el salmista David, cómo se agarró a analizar los animales para poder comparar, como el ciervo brama, encontró que ese animal, para poder comparar el alma, el deseo por la presencia de Dios en la vida. Entonces dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando ese animalito ya entra a las aguas, descansó, no quiere volver a salir. Ay, hermano, yo te quiero invitar esta mañana. Cuando tú te autodisciplinas en esto, cuando tú te enamoras más del Señor, más quieres estar con Él, o si no, ¿qué pasa con un par de enamorados? ¿Qué pasa? Quieren estar juntos, quieren estar hablando, quieren estar mirando, quieren compartir, quieren ir a comerse en un helado. Mejor dicho, yo que casé 4 hijos, yo recuerdo que mi hija mayor, el novio venía y le hacía la visita y hablaba con ella, por ejemplo, un domingo en la tarde, de 2 a 4:30 de la tarde, y por la noche íbamos a buscar el teléfono ocupado. Y usted mira que los novios, y aún cuando uno estaba de novio, lo más rico era estar hablando con su novio. Yo no sé cómo decir, ¿por qué? Porque lo amamos. Yo no sé cómo decimos que amamos a Dios y no queremos orar. El libro de Cantares, estaba estos días dando una enseñanza por redes también al área de Texas, en Estados Unidos, a un ayuno de mujeres, hoy hace 8 días. Y el texto fue cuando el amado dice, amada mía, hermosa mía, levántate. Ese llamado tan lindo. Pero ¿qué pasó con esta mujer? Dijo, ¿cómo me he de levantar? Ya me he desnudado, me he quitado la ropa, me lavé los pies. No tengo mucho frío. ¿Cómo me va a levantar? Y hizo resistencia al llamado. Pero como cuando ya se levantó a abrirle, ya el amado se había ido. Y dice que tras de subir, se fue su alma. Lo busqué, lo llamé y ya no me respondió. Cuidado, hermanos. Puede llegar un momento en que nosotros, si no buscamos a Dios, si no lo amamos como tiene que ser, va a llegar un día en que podemos cansar al Señor. Claro, porque dice que Él es lento en misericordia. Que Él es grande, perdón, en misericordia, pero lento para la ira. No nos hagamos indiferentes al llamado de nuestro amado. Él nos está llamando y más que nunca. Ecuador necesita una iglesia que se levante. No debiera haber un grupo de intercesión. Todos debemos ser intercesores. ¿Se imagina qué pasaría en el Ecuador? Todos levantados, orando, clamando. Todo este revolcón que hay, Dios lo puede convertir en un gran avivamiento, porque donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Pero tiene que haber una iglesia con dolores de parto. Tiene que haber una iglesia que está amando a su Señor, que está interesada por los intereses del Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Hay algunos que se les convierte la oración porque ven al Señor como un rompecorazones. Y voy terminando con esto. Dicen, es que Dios no escucha mi oración, es que Dios no me ha respondido. Se desanima. No, no te desanimes. Sigue orando, sigue glorificándote. Lo que pasa es que también a veces Dios se demora en responder porque nos está procesando. Mientras espera esa victoria, dile, Señor, cumple tu propósito conmigo.
Cumple tu propósito con esa petición que estamos presentando. Cumple tu propósito, porque Dios responde no el día que usted quiere ni que yo quiera, sino el día que Él quiere. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Los discípulos también tuvieron algunas dificultades en su vida de oración. Por eso es que el Señor les dijo, no. Ustedes se acuerdan cuando ese hombre llevó a su hijo gravemente atormentado por demonios a los discípulos que lo echaban al agua y lo querían ahogar, que lo que echaban en la candela los querían comer, quemar. Y se lo llevaron a los discípulos. Y le dijeron, Señor, no pudieron sacar el demonio. Le dijeron al papá, ¿sabe qué, Señor? Venga mañana que está Jesús porque esto nos quedó grande. Y al otro día vinieron y le trajeron a Jesús. Y el Señor dijo, el papá dijo, vea, Señor, aquí traigo a mi hijo que está gravemente atormentado por demonios para que lo liberes. Y ese papá echó a los discípulos al agua. Vea, Señor, porque ayer yo vine y traje a mi hijo y tus discípulos no lo pudieron sacar. Y el Señor da una respuesta, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo ustedes soportar? No fue refiriéndose al papá, fue refiriéndose a los discípulos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor liberó al muchacho, pero dice que después, aparte, ellos llamaron al Señor y le preguntaron, Señor, ¿por qué tú sí pudiste sacar esos demonios y nosotros no pudimos? Y el Señor dijo, por vuestra incredulidad, porque ustedes todavía no han entendido que hay espíritus que no salen sino con oración y ayuno. Por eso el Señor les dijo, ¿sabe qué? A ustedes les falta poder, a ustedes les falta autoridad, así que mejor quédense quieticos. Váyanse a Jerusalén cuando yo ascienda a la gloria, váyanse a Jerusalén y no hagan nada hasta que no sean revestidos del poder de lo alto. Se fueron allí 10 días con María, la madre de Jesús, y con los discípulos, 120. Y el día 10, usted ya sabe, se derramó el Espíritu Santo. Pero después de que se derramó el Espíritu Santo, ya ellos se convirtieron en hombres de oración. Mire que está hablando en Hechos el capítulo 2, 3. Pedro y Juan iban a la hora de la oración. Vea, se disciplinaron. Y ahí es donde ven ese hombre en la puerta. Y entonces ellos comenzaron ahí a hacer su primer milagro, porque el hombre comenzó a pedirles plata y el cojo, paralítico. Y yo dije, no, no tenemos plata ni oro, lo que tenemos te damos. ¿Qué tenían? Tenían poder, ya lo habían adquirido en Pentecostés. Hermano, necesitamos poder, necesitamos autoridad para hablar. Por eso los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Definitivamente enséñanos a orar. Porque ellos sabían, no le dijeron enséñanos a predicar, sino a orar. ¿Por qué? Porque si ellos aprendían a orar, aprendían a tener poder, a tener autoridad. En otras palabras, ellos tenían que entender que orando era donde había poder, donde había autoridad. Por eso él dijo, pidan y se les dará. Mateo 7:7. Ustedes pueden orar y si tienen fe, ustedes lo recibirán. Eso lo está diciendo Mateo 21:22. Jesús nunca, escuche esto, nunca relacionó tanto poder con otro cometido como lo asoció con la oración. Habló de lo de evangelismo, habló de la multiplicación de panes, pero la verdad que lo que más Jesús asoció en cuanto a su ministerio para que ellos se profundizara fue la oración. Bendito sea el Señor. Recibirán pues cosas. No les dijo trabajando, no les dijo yendo, viniendo, les dijo orando. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, porque todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Todo pámpano que en mí lleva fruto se limpiará. Hermanos intercesores, a limpiarnos, a santificarnos. Bendito sea el Señor. Si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, vean lo que dice. Pueden pedir lo que quieran
y le será hecho. San Juan 15:7. Jesús hizo promesas impresionantes en cuanto a la oración y el diablo lo sabe. Por eso es que nos ataca, nos pone pereza. Por eso es que nos entretiene en las redes sociales y en otras cosas. Bendito sea el Señor. Es más, fue un modelo mismo de oración, porque él dijo, así como yo he hecho, vosotros también hacéis. Téngalo por seguro que si el Señor no nos hubiera dado ejemplo en la oración, nosotros diríamos, pero ¿cómo? Él nos habla de oración, pero nos dio el ejemplo. No, ejemplo se da, porque su vida era una vida muy profunda en oración. En muchas ocasiones llegaron a preguntar, oye, ¿ustedes han visto a Jesús? ¿Dónde está Jesús? Lo estamos necesitando. Mínimo, otra vez está orando. Sí, él está orando, porque esa fue su vida, una entrega total, a pesar de que todo el día trabajaba, las noches se iba a orar. Entonces, mis hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos dé la fuerza, el valor. ¿Y qué me dice lo que dice en San Marcos, el capítulo 8:46? Y vámonos preparando para dar gracias. Pero esta historia, yo quiero que usted se la lea. Cuando los discípulos vienen en Marcos 6:46 y le traen la noticia a Jesús y le dicen, Señor, te traemos una noticia. Sí, ¿cuál? Juan el Bautista lo decapitaron por palabras de una mujer en una bandeja de plata en el cumpleaños de Herodes. Mataron a Juan el Bautista. Por eso le digo, léase el capítulo y verá que cuando él escucha esa noticia, claro, Juan fue el que, estando en el vientre de su madre y Jesús en el vientre de ella, Juan el Bautista recibió el Espíritu Santo por el impacto de lo que había en el vientre de María. Aparte de ello, era su primo. Aparte de ello, fue el que señaló, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero me impresiona cómo este hombre, como Jesús, cuando escucha esa noticia, dice que invitó a sus discípulos y se fueron. Y había una muchedumbre muy grande y él se fue. Y si tú miras, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, ¿de dónde venía? Venía de un momento muy duro, porque él era Dios manifestado en carne, de escuchar la noticia de la muerte de Juan el Bautista. ¿Pero qué hizo? Se fue y multiplicó los panes, le predicó a la gente. Hombre, hubiese sido que esa noche el Señor se hubiera ido a descansar. Ya estaba muy cansado. Pero revisa ese capítulo que te estoy diciendo. Dice que se separó de los discípulos y se fue al monte a orar. Y los discípulos cogieron una barca y se fueron hacia otro lado. Pero dice, a la cuarta vigilia de la noche. La primera vigilia es de 6 a 9, la segunda de 9 a 12, la tercera la primera de 6 a 9, la segunda de 9 a 12, la tercera de 12 a 3 y la cuarta de 3 a 6. Dice, y a la cuarta vigilia de la noche, los discípulos iban en la embarcación y la embarcación estaba a punto de hundirse. ¿Y qué hizo Jesús? Se apareció y calmó la tempestad. El diablo quería matar a los discípulos ahí porque en el libro de los Hechos se irían a convertir en los apóstoles y ahí los quería matar. Pero ¿de dónde venía Jesús? Venía de orar y calmó la tempestad. Tuvo un día muy duro la noticia de Juan el Bautista, pero no dejó de orar. Hermano, yo no sé por qué estés pasando, no deja de orar. Mira, Jesús calmó la tempestad. Si no hubiera venido Jesús de orar, ¿qué hubiera pasado con los discípulos? El diablo quería matarlos, pero Jesús calmó todo, así como está con nosotros. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, que calma nuestras tempestades, que calma nuestras angustias y nuestros problemas. Vamos a orar, hermanos. Y esta es la primera parte de lo que Dios nos ha dado. No nos olvidemos. Orar sin cesar. Orar en todo tiempo. Jesús, enséñanos a orar. Señor Jesús, te invito, levanta tus manos, cierra tus ojos. Agradécele a Dios por su palabra. Agradécele a Dios porque de aquí, de este seminario, vas a salir con espíritu más profundo de oración, con más conocimiento. No vas a orar de acuerdo a las circunstancias, no.
Pase lo que esté pasando, siempre que estés orando, porque el mismo Jesús nos da ejemplo. Bendito Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu misericordia. Te alabamos, te bendecimos y te adoramos. Te doy gracias por esta mañana, te doy gracias por esta primera parte de este seminario. Yo te alabo, te bendigo, te doy gracias por la iglesia en el Ecuador. Te doy gracias, Señor, por todos los siervos tuyos que están conectados. Esperamos, mi Señor, que tú vas a seguir derramando espíritu de oración, que tú nos vas a seguir enseñando a orar porque lo necesitamos, porque el hombre entre más aprende, más descubre su ignorancia. Gracias, gracias por la palabra. Tu palabra tiene poder para liberar, para cambiar, para transformar. Tu palabra tiene poder, Señor, para enseñarnos a orar. Gracias en esta mañana. Bendice tu pueblo, los que están conectados, pueblos, veredas, ciudades, en cualquier rincón, que esta palabra llegue al corazón y que haga la obra para la cual ha sido enviada. Glorificado es tu nombre. Bendice, Señor, la iglesia en el Ecuador. Bendice los intercesores. Sigue levantando hombres y mujeres comprometidos con esto. En tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén.